Un millonario poderoso, un niño con 3 meses de vida, una empleada humilde que verá lo que nadie más ve. Cuando los médicos pierden la esperanza, una mujer sencilla descubre que el verdadero milagro no está en la medicina, sino en aquello que todos olvidaron: el amor. La mansión Arizmendi siempre había sido símbolo de éxito y fortuna. Pero esa tarde, el silencio que recorría sus pasillos no era de paz, sino de agonía. León Arizmendi, uno de los hombres más ricos del país, acababa de recibir la peor noticia que un padre puede escuchar. Su hijo Nicolás, de apenas 8 años, tenía 3 meses de vida. Ningún tratamiento funcionaba, ningún especialista daba esperanza. Y en medio de ese infierno emocional llegó Amalia Rentería, una mujer que no sabía de lujos, pero que entendía algo que el dinero nunca compró: la humanidad. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Arizmendi con una fuerza que parecía querer romperlos. Adentro, el doctor Méndez cerraba su maletín con movimientos lentos, casi ceremoniales. León Arizmendi lo miraba fijamente, esperando que dijera algo diferente, algo que cambiara la realidad. Pero el médico solo negó con la cabeza. Señor Arizmendi, hemos hecho todo lo posible. Los especialistas de Houston, los tratamientos experimentales de Suiza, las terapias génicas de Alemania, nada ha funcionado. La enfermedad de Nicolás es demasiado agresiva. Le quedan 3 meses, quizás menos. León sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 3 meses, 90 días. 2160 horas para ver a su hijo respirar, sonreír, existir. Después de eso, solo quedaría el vacío. ¿No hay nada más que podamos hacer?, preguntó con la voz quebrada. El doctor Méndez puso una mano sobre su hombro. Haga que estos meses cuenten. Esté con él. Eso es lo único que importa ahora. Cuando el médico se marchó, León subió las escaleras hacia la habitación de Nicolás. Cada paso le pesaba como si cargara el mundo entero. Al abrir la puerta, encontró a su hijo sentado en la cama, mirando por la ventana. El niño no volteó. Sabía que su padre estaba allí, pero también sabía que las palabras entre ellos siempre habían sido escasas. «Papá», dijo Nicolás sin dejar de mirar la lluvia. «¿El doctor dijo algo nuevo?». León tragó saliva. «Dijo que vamos a seguir luchando», y Nicolás asintió lentamente, pero no hizo más preguntas. A sus 8 años había aprendido a leer entre líneas. Había escuchado las conversaciones de los médicos, los susurros de las enfermeras, las miradas de lástima de todos los que entraban a su cuarto. Sabía que se estaba muriendo. Lo que no sabía era si a su padre realmente le importaba. León quiso acercarse, abrazarlo, decirle que lo amaba, pero el miedo lo paralizó. Siempre había sido así. Desde que Elvira, su esposa, había muerto 4 años atrás, algo dentro de él se había roto. Había decidido que si no se acercaba demasiado, si mantenía la distancia, el dolor sería menor. Pero ahora, frente a la inevitable pérdida de su hijo, esa distancia se sentía como el error más grande de su vida. «Voy a estar en mi oficina», murmuró León, y salió de la habitación antes de que Nicolás pudiera responder. El niño se quedó solo, como siempre. Tomó el cuaderno que guardaba bajo la almohada y lo abrió en la última página. Allí, con letra temblorosa, había escrito algo que nadie sabía. «Solo quiero que mi papá me mire como si yo importara». Esa misma tarde, mientras la tormenta seguía azotando la ciudad, Amalia Rentería llegó a la mansión Arizmendi. Traía una maleta vieja, un rosario en el bolsillo y una carta de recomendación arrugada. La señora Domitila, el ama de llaves, la recibió en la entrada con expresión seria. «Usted es la nueva empleada, ¿verdad?». «Amalia, ¿cierto?». «Sí, señora. Vengo a trabajar en lo que se necesite». Domitila la miró de arriba a abajo, evaluándola. «Aquí las cosas no son fáciles. El señor Arizmendi es un hombre exigente, y en esta casa hay situaciones delicadas. El niño está muy enfermo. No queremos que nadie ande haciendo preguntas ni metiéndose donde no debe». Amalia asintió. «Entiendo.
Solo vine a trabajar y a ayudar en lo que pueda. Bien, su cuarto está en el tercer piso. Mañana temprano comienza y recuerde, no se acerque al niño a menos que se lo pidan. Amalia subió a su habitación, pequeña pero limpia. Dejó su maleta en el suelo y se sentó en la cama. Desde la ventana podía ver el jardín inmenso de la mansión, ahora empapado por la lluvia. Todo en esa casa parecía triste, como si el dinero no hubiera podido comprar la felicidad. Esa noche, mientras todos dormían, Amalia bajó a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el segundo piso escuchó un llanto suave. Se detuvo. El sonido venía de una de las habitaciones. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y entreabrió la puerta. Allí estaba Nicolás, acurrucado en su cama, llorando en silencio. Temblaba, sudaba, tenía pesadillas. Amalia entró sin hacer ruido, se sentó al borde de la cama y con suavidad pasó su mano por la frente del niño. Tranquilo, pequeño, no estás solo. Nicolás abrió los ojos, asustado al principio, pero al ver el rostro amable de Amalia, algo en él se calmó. No dijo nada, solo la miró, y en esa mirada, Amalia vio algo que nadie más había visto. No era resignación, era una súplica silenciosa, un pedido desesperado de alguien que no quería morir sin haber sido amado. El amanecer llegó a la mansión Arismendi sin anuncio de esperanza. Nicolás despertó como cada mañana, con dolor en el pecho, náuseas que le revolvían el estómago y esa sensación de peso que le hacía difícil respirar. La enfermera Diana entró a las 6 en punto como siempre con la bandeja de medicamentos. «Buenos días, Nicolás. Hora de tomar tus pastillas». El niño las miraba con asco. Eran 12 pastillas diferentes, algunas azules, otras blancas, algunas tan grandes que apenas podía tragarlas. Pero no protestó. Nunca lo hacía. Tomó cada una con sorbos de agua, sintiendo cómo bajaban por su garganta como piedras. «Muy bien. En 2 horas viene el doctor para la revisión», dijo Diana antes de salir. Nicolás se recostó de nuevo en la cama. Desde la ventana podía ver el jardín, los árboles que se mecían con el viento, las flores que nadie cuidaba. Alguna vez había soñado con correr por ese jardín, con trepar a los árboles, con jugar al fútbol como los niños que veía en la televisión. Pero su cuerpo no le permitía ni siquiera bajar las escaleras sin ayuda. Tomó el cuaderno que guardaba bajo la almohada. Era su tesoro más preciado, el único lugar donde podía ser honesto. Abrió una página en blanco y escribió con letra temblorosa: «Hoy me desperté otra vez. No sé si eso es bueno o malo. A veces pienso que sería más fácil no despertar, pero hay algo que quiero antes de irme. Quiero que papá me vea, no como un enfermo, no como un problema, solo como su hijo». Cerró el cuaderno y lo escondió de nuevo. Nadie podía leer esas palabras, nadie entendería. Mientras tanto, en el primer piso, León Arismendi estaba en su oficina, rodeado de documentos y llamadas que no dejaban de entrar. Su asistente, Roberto, le recordaba una reunión importante con inversionistas japoneses. «Señor Arismendi, la videoconferencia es en 30 minutos. No podemos posponerla otra vez». León miró la pantalla de su computadora, luego la ventana que daba hacia el jardín y finalmente el retrato de Elvira que aún colgaba en la pared. Su esposa lo miraba desde la fotografía con esa sonrisa que él ya no recordaba cómo provocar en nadie. «Cancela todo», dijo de repente. Roberto lo miró sorprendido. «Señor, cancela todo. Hoy no trabajo». Era la primera vez en años que León tomaba esa decisión. Pero algo en la conversación con el doctor Méndez le había roto algo por dentro. 3 meses. No podía seguir evitando a su hijo como si el tiempo fuera infinito. Subió las escaleras hacia la habitación de Nicolás, pero al llegar a la puerta se detuvo. La mano le temblaba sobre el picaporte. ¿Qué le diría? ¿Cómo se habla con un hijo al que apenas conoces? ¿Cómo se recupera el tiempo perdido cuando ya casi no queda tiempo? Respiró hondo y abrió la puerta. Nicolás estaba recostado, mirando el techo. «Hijo, yo quería saber cómo estás».
Nicolás volteó lentamente. Estoy bien, papá. León sabía que era mentira. Podía verlo en sus ojos, en su piel pálida, en la forma en que respiraba con dificultad, pero no supo qué más decir. El silencio se instaló entre ellos como un muro invisible. ¿Necesitas algo?, preguntó León sin saber qué más ofrecer. No, gracias. Otro silencio. León asintió, incómodo, y salió de la habitación. Nicolás cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Su padre había estado ahí, tan cerca, y sin embargo tan lejos como siempre. En la cocina, Amalia observaba todo desde la distancia. Llevaba solo un día en esa casa, pero ya había entendido la dinámica. Un padre que huía del dolor, un hijo que moría en soledad, y una mansión llena de lujos, pero vacía de vida. La señora Domitila entró con expresión severa. Amalia, su trabajo es limpiar el tercer piso y ayudar en la cocina. No ande merodeando por los pasillos. Disculpe, señora. Solo quería saber si el niño necesitaba algo. El niño tiene enfermeras, médicos y todo lo que el dinero puede comprar. Usted no es nadie para involucrarse en eso. Amalia bajó la mirada, pero no respondió. Sabía que en esa casa las reglas eran claras, cada quien en su lugar. Pero algo en su interior le decía que Nicolás necesitaba algo que el dinero no podía comprar. Esa tarde, mientras limpiaba el tercer piso, Amalia encontró una puerta entreabierta. Era un cuarto pequeño, lleno de cajas polvorientas. Entró con curiosidad y comenzó a revisar. Eran objetos viejos, fotografías, ropa de mujer, perfumes que ya no olían a nada. En una de las cajas encontró un sobre amarillento. Tenía el nombre de León escrito con letra femenina. Lo abrió con cuidado y leyó: Mi amor, si algo me llegara a pasar, prométeme que nuestro hijo no crecerá sin sentir amor verdadero. No dejes que el mundo lo haga duro. No dejes que el miedo te aleje de él. Nicolás necesita un padre, no un extraño. Con todo mi corazón, Elvira. Amalia sintió un nudo en la garganta. Esa carta nunca había sido leída. León nunca había cumplido esa promesa. Guardó la carta en su delantal y salió del cuarto. Sabía que esa carta podía cambiar todo, pero también sabía que había un momento correcto para cada cosa. Esa noche, mientras todos dormían, Nicolás volvió a tener pesadillas. Gritó en sueños pidiendo ayuda, pero nadie vino. Nadie excepto Amalia, que bajó corriendo desde el tercer piso, entró a su habitación y lo abrazó con fuerza. Estoy aquí, pequeño, no tengas miedo. Nicolás se aferró a ella como si fuera lo único real en medio de la oscuridad, y por primera vez en meses dejó de sentirse solo. La mañana siguiente trajo consigo una tensión que Amalia no esperaba. Apenas había bajado a la cocina cuando la señora Domitila la interceptó con expresión furiosa. ¿Quién le dio permiso de entrar anoche al cuarto del niño? Amalia se quedó quieta, sosteniendo la taza de café que acababa de servirse. Escuché que gritaba. Estaba teniendo pesadillas. Solo quise ayudarlo. Usted no está aquí para ayudarlo. Está aquí para limpiar. La enfermera Diana me reportó que usted entró sin autorización. El señor Arismendi no tolera que nadie se acerque a su hijo sin permiso. Pero el niño estaba sufriendo. Ese no es su problema, cortó Domitila con dureza. Si vuelve a desobedecer las reglas, la despediré sin pensarlo dos veces. ¿Quedó claro? Amalia asintió lentamente, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento. Sabía que había hecho lo correcto, sin importar lo que dijeran las reglas de esa casa. Mientras tanto, en la habitación de Nicolás, la enfermera Diana preparaba los medicamentos matutinos con movimientos mecánicos. Llevaba 3 años trabajando para la familia Arismendi y había visto cómo la salud del niño se deterioraba poco a poco. Ya no tenía esperanza, solo cumplía con su trabajo. «Nicolás, hora de las pastillas», dijo con voz monótona. El niño las tomó una por una sin protestar, pero cuando Diana se dio vuelta para salir, él habló con voz débil. «¿La señora que vino anoche? ¿Cómo se llama?» Diana se detuvo en la puerta. «¿Te refieres a la nueva empleada? Se llama Amalia».
pero no deberías encariñarte con ella. Aquí nadie dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tu padre no permite que nadie se involucre demasiado. Es mejor así. Nicolás miró hacia la ventana. Ella fue la única que vino cuando grité. Diana no respondió. Simplemente salió y cerró la puerta tras de sí. En su oficina, León revisaba informes financieros que no lograban captar su atención. Roberto entraba y salía con documentos urgentes, pero la mente de León estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en la visita de ayer a la habitación de su hijo, en esos 5 minutos incómodos, en todo lo que no supo decir. El teléfono sonó. Era el doctor Méndez. Señor Arismendi, necesito que venga al hospital esta tarde. Tenemos los resultados de los últimos análisis de Nicolás. ¿Son malas noticias? Una pausa. Prefiero hablar en persona. León colgó y se llevó las manos a la cara. Cada llamada del doctor era un golpe más. Cada análisis, una confirmación de que el tiempo se agotaba. Esa tarde, mientras León estaba en el hospital, Nicolás intentó levantarse de la cama. Quería caminar hasta la ventana, ver el jardín más de cerca, sentir aunque fuera un poco de sol en su rostro. Pero al dar el segundo paso, sus piernas cedieron y cayó al suelo con un golpe seco. El dolor fue inmediato. Gritó sin poder evitarlo. Amalia, que estaba limpiando el pasillo, corrió hacia la habitación. Encontró a Nicolás en el suelo, agarrándose la rodilla, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Nicolás, ¿qué pasó? Quería caminar, pero no puedo. Ya no puedo hacer nada», sollozó el niño, roto no solo por el dolor físico, sino por la frustración de un cuerpo que lo traicionaba. Amalia lo levantó con cuidado y lo sentó en la cama. Revisó su rodilla. Tenía un moretón, pero nada grave. Lo que estaba verdaderamente herido era su espíritu. «Escúchame bien, Nicolás», dijo Amalia mirándolo a los ojos. «Tu cuerpo puede estar débil, pero tu corazón no. Y mientras tu corazón lata, hay esperanza. Los doctores dicen que me voy a morir. Los doctores saben de medicina, no de milagros». Nicolás la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Tú crees en milagros?» Amalia sonrió con ternura. «Creo en que Dios nunca abandona a sus hijos. Y creo en que a veces, cuando todo parece perdido, aparece una luz donde menos la esperamos». El niño se quedó en silencio, procesando esas palabras. Nadie le había hablado así antes. Nadie le había dado esperanza. «¿Te puedo pedir algo?», preguntó Nicolás con voz temblorosa. «Lo que sea. Puedes quedarte conmigo. No quiero estar solo». Amalia sabía que estaba desobedeciendo órdenes directas. Sabía que Domitila la despediría si la encontraba allí. Pero cuando vio los ojos suplicantes de ese niño, supo que no había elección. «Me quedaré contigo todo el tiempo que necesites». Nicolás sonrió por primera vez en semanas. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Pasaron la tarde juntos. Amalia le contó historias de su pueblo, de su infancia, de cómo su abuela le enseñó que la fe puede mover montañas. Nicolás escuchaba fascinado, olvidándose por momentos del dolor, de los medicamentos, de la muerte que lo acechaba. Cuando León regresó del hospital esa noche, subió directamente a la habitación de su hijo. Al abrir la puerta, se quedó paralizado. Allí estaba Nicolás, recostado en su cama, sonriendo mientras Amalia le mostraba un dibujo que había hecho. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó León con voz fría. Amalia se puso de pie inmediatamente. «Señor Arismendi, yo solo le ordené que no se acercara a mi hijo. Papá, ella solo estaba...» «¡Silencio, Nicolás!», gritó León, y el niño se encogió en la cama. Amalia miró a León directamente a los ojos. «Su hijo necesita más que medicinas, señor. Necesita compañía. Necesita sentir que alguien lo quiere». León sintió la sangre hervirle. «¿Cómo se atreve a decirme cómo cuidar a mi hijo? Usted no sabe nada de esta familia. Sé que ese niño llora todas las noches pidiendo que alguien lo escuche, y sé que usted no está ahí cuando lo hace.
El silencio que siguió fue devastador. León apretó los puños, luchando contra la furia y la vergüenza. Pero en el fondo, sabía que Amalia tenía razón, y eso dolía más que cualquier acusación. León no durmió esa noche. Las palabras de Amalia resonaban en su cabeza como campanas que no dejaban de sonar. Ese niño llora todas las noches, pidiendo que alguien lo escuche. Se levantó de la cama a las 3 de la madrugada y caminó hasta su oficina. Abrió el cajón inferior de su escritorio, ese que nunca abría, y sacó una fotografía amarillenta. Era Elvira, su esposa. Sonreía con Nicolás en brazos. El niño tenía apenas 3 años en esa foto. León recordaba ese día. Habían ido al parque, Elvira había comprado helado, Nicolás había corrido entre los árboles, riendo sin parar. Era uno de los pocos recuerdos felices que conservaba intactos. 6 meses después de esa foto, Elvira comenzó con dolores de cabeza. Luego vinieron los mareos, después el diagnóstico, tumor cerebral inoperable. 3 meses más tarde, ella estaba muerta. León cerró los ojos y apretó la fotografía contra su pecho. Desde ese día, había levantado un muro emocional tan alto que nadie podía atravesarlo, ni siquiera su propio hijo, porque si no amaba, no podía perder. Si no se acercaba, no podía sufrir. Pero ahora, con Nicolás al borde de la muerte, ese muro se sentía como una prisión. Guardó la fotografía y subió al 2.º piso. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Nicolás. Puso la mano en el picaporte, pero no tuvo el valor de entrar. Escuchó la respiración tranquila de su hijo dormido y se quedó allí, del otro lado de la puerta, como un extraño en su propia casa. Mientras tanto, en el cuarto del 3.er piso, Amalia no podía dormir. Sabía que León estaba furioso con ella. Sabía que probablemente la despediría en la mañana, pero no se arrepentía de lo que había dicho. Alguien tenía que decir la verdad en esa casa llena de silencios. Tomó la carta de Elvira que había encontrado días atrás y la leyó de nuevo bajo la luz de la lámpara. Prométeme que nuestro hijo no crecerá sin sentir amor verdadero. No dejes que el miedo te aleje de él. Esas palabras parecían escritas para este momento exacto. Al amanecer, Nicolás despertó con un dolor más intenso que de costumbre. No era solo físico, era un dolor que venía desde adentro, desde un lugar que ninguna medicina podía alcanzar. Se sentó en la cama y tomó su cuaderno. Escribió con letra temblorosa: «Anoche papá me gritó, no por algo que hice yo, sino por algo que hizo Amalia, estar conmigo. ¿Por qué le molesta tanto que alguien me quiera? ¿Qué hice mal para que él me odie?». Cerró el cuaderno y lo escondió. En ese momento, la puerta se abrió. Era la enfermera Diana con la bandeja de medicamentos, pero detrás de ella venía alguien más, León. «Buenos días, Nicolás», dijo su padre con voz controlada. «Quiero hablar contigo». Diana dejó los medicamentos y salió discretamente. Nicolás miró a su padre con miedo, esperando otro regaño. León se sentó al borde de la cama, algo que no había hecho en años. «Hijo, anoche dije cosas que no debí decir. No estaba enojado contigo, estaba enojado conmigo mismo». Nicolás no sabía qué responder. Nunca había escuchado a su padre hablar así. «Cuando tu madre murió», continuó León, con la voz quebrándose, «algo dentro de mí se rompió. Tenía tanto miedo de perderte a ti también que decidí alejarme. Pensé que si no me acercaba demasiado, si no te amaba demasiado, el dolor sería menor cuando llegara el momento de...». No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Nicolás nunca había visto a su padre llorar. «Pero me equivoqué», dijo León, limpiándose las lágrimas con torpeza. «Me equivoqué tanto, y ahora que el tiempo se acaba, me doy cuenta de que desperdicié todos estos años. Años en los que pude haberte conocido, abrazado, escuchado, y no lo hice porque soy un cobarde». Nicolás sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, quería llorar, quería decirle a su padre cuánto había esperado esas palabras, pero solo pudo susurrar: «Papá, yo solo quería que me vieras». León tomó la mano de su hijo
y la apretó con fuerza. Te veo ahora, hijo, y te prometo que voy a estar aquí, pase lo que pase. Ya no voy a huir. No fue el abrazo más torpe y desesperado que dos personas pueden darse, pero también fue el más real. Nicolás lloró en el pecho de su padre como no había llorado nunca. Y León, por primera vez en 4 años, permitió que el dolor saliera. Desde el pasillo, Amalia observaba la escena con lágrimas en los ojos. No había sido despedida, no había sido regañada. Simplemente había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Esa tarde, mientras Nicolás dormía, León fue al cuarto donde guardaban las cosas de Elvira. No había entrado allí desde su muerte. Todo estaba cubierto de polvo, su ropa, sus libros, sus perfumes. Caminó entre las cajas como quien camina por un cementerio. En una de ellas encontró una caja de madera con un candado pequeño. La abrió y dentro había cartas, fotografías y un sobre sellado con su nombre. Lo reconoció inmediatamente. Era la letra de Elvira. Abrió el sobre con manos temblorosas y leyó: Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Sé que vas a sufrir, sé que vas a querer alejarte del mundo, pero te suplico por todo lo que nos amamos que no alejes a Nicolás. Él te necesita. No dejes que crezca sintiéndose solo. No dejes que el miedo te convierta en un extraño para tu propio hijo. Prométeme que lo amarás por los dos, que le darás todo el cariño que yo ya no podré darle. No permitas que mi muerte destruya también su vida. Con todo mi corazón, Elvira. León cayó de rodillas, sosteniendo la carta como si fuera lo único que lo mantenía con vida. Había fallado. Había traicionado esa promesa. Durante 4 años había hecho exactamente lo que Elvira le suplicó que no hiciera. Lloró como no lloraba desde el funeral. Lloró por Elvira, por Nicolás, por todos los años perdidos, por todas las noches que su hijo pasó solo mientras él se escondía detrás del trabajo y el miedo. Cuando finalmente se calmó, guardó la carta en su pecho y salió de ese cuarto. Bajó las escaleras y buscó a Amalia. La encontró en la cocina preparando la cena. «Amalia», dijo con voz ronca, «quiero pedirle disculpas. Usted tenía razón, en todo». Amalia lo miró sorprendida. «Señor Arizmendi, y quiero pedirle algo más», interrumpió León. «Quiero que siga cerca de mi hijo. Él la necesita. Y yo necesito aprender de usted cómo se ama sin miedo». 2 semanas después, la mansión Arizmendi vivía una transformación silenciosa. León había dejado de encerrarse en su oficina. Ahora desayunaba con Nicolás, le leía cuentos por las tardes y se quedaba junto a su cama hasta que se dormía. El niño, por su parte, había comenzado a sonreír más seguido. Pequeños destellos de felicidad que iluminaban su rostro pálido. Pero esa mañana de jueves todo cambió. Nicolás despertó con una fiebre altísima. Su cuerpo temblaba sin control y apenas podía respirar. La enfermera Diana entró a tomarle la temperatura y palideció al ver el termómetro. 40 grados. «Señor Arizmendi, tenemos que llevarlo al hospital, ahora». En menos de 20 minutos, la ambulancia estaba frente a la mansión. Los paramédicos subieron a Nicolás en una camilla. El niño apenas estaba consciente, murmurando palabras incoherentes, mientras León lo sostenía de la mano. «Tranquilo, hijo, todo va a estar bien. Papá está aquí». Amalia subió a la ambulancia sin pedir permiso. Nadie la detuvo. En el hospital, los médicos llevaron a Nicolás directo a cuidados intensivos. León quiso entrar, pero una enfermera lo detuvo. «Señor Arizmendi, tiene que esperar afuera. Los doctores están evaluándolo». León se quedó del otro lado de la puerta de vidrio, viendo cómo conectaban a su hijo a máquinas, cómo le ponían sueros, cómo revisaban sus signos vitales con expresiones cada vez más preocupadas. Amalia se paró junto a él y, sin decir nada, puso una mano sobre su hombro. Pasaron 3 horas antes de que el doctor Méndez saliera. Su rostro lo decía todo. «Señor Arizmendi, la infección se ha extendido más rápido de lo que esperábamos.
Los órganos de Nicolás están comenzando a fallar. Hemos hecho todo lo posible, pero... Hizo una pausa dolorosa. Ya no le quedan 3 meses, le quedan días, quizás una semana. Lo siento mucho. León sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Días? ¿Me está diciendo que mi hijo tiene días de vida? Lo siento, es cuestión de tiempo. El doctor se alejó, dejando a León paralizado en el pasillo. Amalia vio cómo las piernas del hombre cedían y tuvo que sostenerlo antes de que cayera al suelo. No puede ser, murmuraba León una y otra vez. No puede ser. Apenas estábamos comenzando, apenas estaba conociéndolo. Señor Arismendi, respire. Su hijo necesita que sea fuerte. ¿Fuerte? ¿Para qué? ¿Para verlo morir? ¿Para despedirme de él cuando apenas estoy aprendiendo a ser su padre? Por primera vez desde que llegó a esa casa, Amalia vio a León completamente roto. No era el millonario poderoso, no era el empresario implacable, era solo un padre aterrorizado ante la muerte de su hijo. Esa noche, León se quedó en el hospital. Se sentó junto a la cama de Nicolás y no se movió de allí. El niño dormía sedado, conectado a respiradores y monitores que pitaban constantemente. León le sostenía la mano, acariciando sus dedos pequeños y frágiles. «Perdóname, hijo», susurraba entre lágrimas. «Perdóname por no estar cuando debía. Perdóname por todos los años que perdimos. Perdóname por ser tan cobarde». Amalia entró a la habitación con 2 tazas de café. Le ofreció una a León, pero él la rechazó. «No puedo tomar nada. No puedo hacer nada excepto estar aquí y ver cómo se apaga». Amalia se sentó en la silla junto a él. ¿Sabe lo que mi abuela me decía cuando todo parecía perdido? León la miró con ojos vacíos. Decía, «Mija, cuando la fe es poca, los milagros no pueden entrar. Los doctores ven números y diagnósticos, pero hay cosas que la medicina no puede medir. El amor, la esperanza, la voluntad de vivir. Nicolás ha estado esperando años a que usted lo vea. Ahora que finalmente lo hace, él tiene una razón para luchar. Pero los doctores dijeron... Los doctores no son Dios, interrumpió Amalia con firmeza. Y mientras ese niño respire, hay esperanza. León quiso creerle. Necesitaba creerle, porque la alternativa era rendirse, y rendirse significaba dejar ir a lo único que le quedaba en este mundo. A las 3 de la madrugada, Nicolás comenzó a despertar. Abrió los ojos lentamente, confundido por las luces, las máquinas, el dolor que recorría todo su cuerpo. «¡Papá!», susurró con voz débil. León se levantó inmediatamente. «Estoy aquí, hijo. Estoy aquí». Nicolás intentó sonreír, pero el esfuerzo era demasiado. «¿Me voy a morir?». La pregunta atravesó el corazón de León como una daga. Durante años había evitado esa conversación, pero ahora, mirando los ojos de su hijo, supo que no podía mentirle. «Los doctores dicen que estás muy enfermo», dijo con voz temblorosa. «Lo sé», respondió Nicolás. «Siempre lo supe, pero tengo miedo, papá. Tengo miedo de cerrar los ojos y no volver a abrirlos». León se inclinó y besó la frente de su hijo. «Entonces no los cierres, mantén los ojos abiertos. Mírame, estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte. Vamos a luchar juntos. ¿Me oyes? Tú y yo, como debió ser desde el principio». Nicolás apretó la mano de su padre con la poca fuerza que le quedaba. «¿Me prometes algo, papá? Lo que sea. Si me despierto mañana, vamos al jardín. Quiero ver las flores, aunque sea una vez». León sintió que se le rompía el alma. «Te prometo que verás esas flores. Te prometo que verás el jardín, el cielo, todo lo que quieras ver». Nicolás cerró los ojos, no de resignación, sino de cansancio. León se quedó allí, sosteniendo su mano, rezando a un Dios en el que hacía años no creía. Amalia, desde la puerta, sacó su rosario y comenzó a rezar en silencio. No sabía si Dios la escuchaba, no sabía si los milagros existían, pero sabía que había algo más poderoso que cualquier medicina en esa habitación. El amor de un padre que finalmente había aprendido a amar sin miedo. Y mientras ese amor existiera, la esperanza también.
Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Nicolás pasaba horas dormido, despertaba por momentos breves y volvía a caer en un sueño profundo. Los médicos seguían sin dar esperanzas. Cada análisis mostraba un deterioro progresivo. Cada revisión confirmaba que el cuerpo del niño se estaba rindiendo. Pero algo extraño comenzó a suceder en esa habitación de hospital. León ya no se iba. Dormía en una silla incómoda junto a la cama de su hijo. Se saltaba a reuniones, ignoraba llamadas, dejó que su imperio empresarial se manejara solo. Por primera vez en su vida había algo más importante que el dinero: su hijo. Amalia iba y venía del hospital a la mansión, trayendo ropa limpia, comida casera y, sobre todo, palabras de aliento. Una tarde, mientras Nicolás dormía, se sentó junto a León y le habló. «Señor Arismendi, ¿puedo contarle algo?» León, con ojeras profundas y barba de varios días, asintió sin despegar la mirada de su hijo. «Cuando yo era niña, mi hermano menor se enfermó de neumonía. Los doctores de mi pueblo dijeron que no sobreviviría la noche. Mi madre, en lugar de rendirse, pasó toda esa noche rezando, cantando, contándole historias. Le recordó todas las cosas hermosas que aún no había vivido. Le habló de su futuro, de sus sueños, de todo lo que le esperaba». Amalia hizo una pausa. A la mañana siguiente, mi hermano despertó. La fiebre había bajado. Los doctores lo llamaron suerte. Mi madre lo llamó fe. León la miró por primera vez. ¿Qué quiere decir? Que a veces, cuando el cuerpo está cansado, el alma necesita razones para seguir luchando. Nicolás necesita saber que hay cosas por las que vale la pena despertar. Esas palabras resonaron en León como un eco. Esa noche, cuando Nicolás despertó brevemente, León se acercó y le habló con ternura. «Hijo, ¿recuerdas que querías ir al jardín?» Nicolás asintió débilmente. «Pues cuando salgas de aquí, no solo iremos al jardín. Vamos a hacer todo lo que siempre quisiste hacer. Vamos a la playa, al parque de diversiones, a comer helado hasta que nos duela el estómago. Vamos a recuperar todo el tiempo perdido. ¿Te parece?» Una lágrima rodó por la mejilla de Nicolás. «¿De verdad, papá? De verdad, te lo prometo». El niño sonrió. Era una sonrisa cansada, pero genuina. Luego cerró los ojos y volvió a dormir. Amalia observaba la escena desde la puerta. Sabía que León estaba haciendo lo correcto, darle a su hijo razones para luchar. Pero también sabía que necesitaban algo más. Salió del hospital y caminó hasta una pequeña capilla que había visto cerca. Entró y se arrodilló frente al altar. «Señor», rezó con voz temblorosa, «yo sé que no tengo derecho a pedirte nada. Soy solo una mujer simple que no entiende tus caminos. Pero ese niño no merece morir así, no después de haber esperado tanto para sentirse amado. Si existe un milagro, si existe una oportunidad, te suplico que se la des. No por mí, por él, por su padre que finalmente aprendió a amar. Por favor», lloró allí, sola, entregando todo su dolor y esperanza a una fe que era lo único que le quedaba. Al día siguiente, Amalia regresó al hospital con una idea. Entró a la habitación donde Nicolás dormía y León montaba guardia. «Señor Arismendi, necesito que confíe en mí». León la miró intrigado. «¿Qué tiene en mente?» «Voy a traerle cosas a Nicolás, cosas que le hagan recordar que la vida es hermosa. Dibujos, historias, música. Voy a llenar esta habitación de razones para sonreír, porque si su mente está llena de esperanza, su cuerpo va a querer seguir luchando». León dudó por un momento, pero luego asintió. «Haga lo que crea necesario». Durante los siguientes días, Amalia transformó esa habitación de hospital. Trajo dibujos de paisajes coloridos y los pegó en las paredes. Llevó una pequeña bocina y puso música suave. Le contó a Nicolás historias de aventuras, de héroes que vencían batallas imposibles, de niños que superaban cualquier obstáculo. Y algo comenzó a cambiar. Nicolás empezó a despertar más seguido. Sus ojos, aunque cansados,
mostraban más vida. Incluso intentó dibujar en un cuaderno que Amalia le llevó. El dibujo era tembloroso, desigual, pero mostraba algo claro. Un niño y un hombre tomados de la mano frente a un jardín lleno de flores. León vio ese dibujo y no pudo contener las lágrimas. «Es él y yo», murmuró. «Es su futuro», corrigió Amalia. «Es lo que él quiere vivir». Esa tarde, el doctor Méndez entró a revisar a Nicolás. Tomó los signos vitales, revisó los análisis y se quedó mirando los monitores con expresión confundida. «Señor Arismendi, ¿qué pasa, doctor?» «No lo entiendo. La infección no ha avanzado en los últimos 3 días. De hecho, algunos indicadores han mejorado ligeramente». León sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que algo está pasando. No puedo explicarlo científicamente, pero Nicolás está respondiendo de una manera que no esperábamos. No quiero darle falsas esperanzas, pero esto es inusual». Por primera vez en semanas, León sintió un destello de esperanza real. Miró a Amalia, que sonreía con lágrimas en los ojos. «Los milagros existen», susurró ella. Esa noche, Nicolás despertó con más claridad que nunca. León estaba a su lado, como siempre. «Papá», dijo el niño con voz más fuerte, «¿sabes qué es lo que más quiero?» «Dime, hijo». «Quiero que cuando salgamos de aquí no volvamos a perder tiempo. Quiero que estemos juntos todos los días. Quiero conocerte. Quiero que me cuentes de mamá. Quiero saber cómo se enamoraron. Quiero saber todo de ti». León apretó la mano de su hijo. «Te prometo que así será. Vamos a recuperar cada segundo perdido». Nicolás sonrió y volvió a cerrar los ojos. Pero esta vez, León notó algo diferente. Su respiración era más tranquila, su rostro más relajado. Por primera vez, su hijo no dormía por agotamiento. Dormía en paz. Y mientras lo veía descansar, León supo que algo estaba cambiando. Tal vez los doctores no podían explicarlo. Tal vez la ciencia no tenía respuestas. Pero el amor estaba haciendo lo que ninguna medicina había logrado: devolverle a su hijo las ganas de vivir. Una semana después, Nicolás seguía en el hospital, pero algo fundamental había cambiado. Los doctores ya no hablaban de días. Ahora hablaban de semanas, quizás meses. Los análisis mostraban una estabilización que ninguno podía explicar. El doctor Méndez revisaba los resultados una y otra vez, buscando errores en las pruebas, pero no encontraba ninguno. «Es extraordinario», le dijo a León una mañana. «La infección se ha detenido. No ha desaparecido, pero tampoco está avanzando. Su cuerpo está resistiendo de una forma que contradice todo pronóstico». León no necesitaba explicaciones científicas. Sabía exactamente qué estaba pasando. Su hijo había encontrado razones para luchar. Esa tarde, mientras Nicolás dormía, Amalia entró a la habitación con un sobre en las manos. Era la carta de Elvira, la que había encontrado semanas atrás en la mansión. «Señor Arismendi, hay algo que debe leer». León tomó el sobre con curiosidad. Reconoció inmediatamente la letra de su esposa. «¿De dónde sacó esto?» «La encontré en el cuarto donde guardan sus cosas. Creo que nunca la leyó». León abrió la carta con manos temblorosas y leyó en silencio. Cada palabra era un puñal en su conciencia, pero también una luz en medio de la oscuridad. Cuando terminó, cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Ella me pidió que no lo alejara», susurró. «Me pidió que lo amara por los dos, y yo hice exactamente lo contrario. Pero ahora está aquí», dijo Amalia con suavidad. «Ahora está cumpliendo esa promesa, y Elvira estaría orgullosa de verlo». León guardó la carta en su pecho, junto a su corazón. «Gracias, Amalia, por todo, por abrirme los ojos, por cuidar de mi hijo cuando yo no supe hacerlo. No tiene que agradecerme. Solo hice lo que cualquier persona con corazón haría». Esa noche, Nicolás despertó con más energía que en días anteriores. León aprovechó el momento y se sentó junto a él con una sonrisa. «Hijo, ¿quieres que te cuente sobre tu mamá?» Los ojos de Nicolás se iluminaron. «¿De verdad? ¿De verdad?
Creo que es hora de que sepas quién era ella. Y durante las siguientes 2 horas, León le contó todo. Le habló de cómo conoció a Elvira en una cafetería, de cómo ella derramó café en su traje y en lugar de disculparse, se rió. Le contó cómo se enamoraron, cómo se casaron, cómo ella bailaba descalza en la cocina mientras preparaba el desayuno. Le contó cómo Elvira lloró de felicidad cuando nació Nicolás, cómo lo cuidaba día y noche, cómo le cantaba canciones de cuna hasta que se dormía. Nicolás escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro. Ella me quería mucho, te adoraba, hijo. Eras su mundo entero, y antes de morir me hizo prometer que te cuidaría, que te amaría por los dos. León bajó la mirada. Y fallé en esa promesa, pero ahora, si me das la oportunidad, quiero cumplirla. Quiero ser el padre que ella quería que fuera. Nicolás extendió sus brazos débiles y León lo abrazó con cuidado, sintiendo lo frágil que era su cuerpo, pero lo fuerte que era su corazón. «Te quiero, papá», susurró Nicolás. Eran las palabras más hermosas que León había escuchado en su vida. «Y yo te quiero a ti, hijo, más de lo que las palabras pueden expresar». Los días siguientes trajeron más sorpresas. Nicolás comenzó a comer mejor. Su apetito regresó poco a poco. Las náuseas disminuyeron. Incluso logró sentarse en la cama sin ayuda, algo que no había hecho en meses. El doctor Méndez reunió a todo el equipo médico para evaluar el caso. Después de horas de análisis, llegó a la habitación donde León esperaba. «Señor Arizmendi, no tengo una explicación lógica para lo que está pasando. Todos los indicadores muestran mejoría. La infección está retrocediendo. Su sistema inmunológico está respondiendo. Es como si su cuerpo hubiera decidido luchar». «¿Qué significa eso, doctor?» «Significa que podríamos estar ante una remisión. No puedo prometerle nada, pero si esto continúa, Nicolás podría tener más tiempo del que pensábamos, mucho más tiempo». León sintió que las piernas le temblaban. «¿Está diciendo que mi hijo podría vivir?» «Estoy diciendo que hay esperanza real. Por primera vez desde que comenzó este tratamiento, hay esperanza». León salió de la habitación y caminó hasta el pasillo vacío. Se recargó contra la pared y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de un amor tan profundo que no cabía en su pecho. Amalia lo encontró allí minutos después. No dijo nada, solo lo abrazó y dejó que llorara en su hombro. «Gracias», repetía León una y otra vez. «Gracias por no rendirse, gracias por tener fe cuando yo no la tenía». «La fe no es creer que todo va a estar bien», dijo Amalia. «La fe es creer que vale la pena luchar, aunque no sepas el resultado». Esa tarde, Nicolás pidió un cuaderno y lápices de colores. Amalia se los llevó emocionada. El niño comenzó a dibujar con más fuerza que antes. No era un dibujo perfecto, pero tenía algo especial. Dibujó 3 figuras: un hombre alto, una mujer con delantal y un niño pequeño. Los 3 estaban en un jardín lleno de flores, con un sol brillante en el cielo. «¿Quiénes son?», preguntó León al ver el dibujo. «Somos nosotros», respondió Nicolás sonriendo. «Tú, yo y Amalia, en el jardín de la casa. Cuando salgamos de aquí». León tomó el dibujo y lo observó con el corazón lleno. Era más que un simple dibujo. Era una declaración de fe. Era la prueba de que su hijo creía en el futuro, de que tenía esperanza, de que quería vivir. «Lo vamos a enmarcar», dijo León con voz emocionada, «y lo vamos a colgar en la sala de la casa, para que siempre recordemos este momento». Nicolás volvió a sonreír, y en esa sonrisa, León vio algo que llevaba años sin ver: la chispa de la vida. Su hijo estaba luchando, y contra todo pronóstico estaba ganando. Los médicos podían llamarlo remisión, mejoría inexplicable o simple suerte, pero León sabía la verdad. Era amor. El amor que había estado ausente durante tanto tiempo y que ahora finalmente estaba sanando las heridas más profundas. No solo las del cuerpo, sino las del alma.
La esperanza que había florecido en esa habitación de hospital duró exactamente 12 días. Luego, en una madrugada fría de miércoles, todo Nicolás se derrumbó. Despertó gritando. El dolor era insoportable. Su cuerpo se retorcía en la cama mientras las alarmas de los monitores sonaban con furia. León se levantó de golpe de la silla donde dormía y corrió hacia su hijo. «Nicolás, ¿qué pasa? ¿Qué te duele?» El niño no podía responder. Solo gritaba, agarrándose el pecho, el estómago. Todo su cuerpo parecía estar en llamas. Las enfermeras entraron corriendo, seguidas por el doctor Méndez, que venía de hacer su ronda nocturna. «Apártese, señor Arizmendi, déjenos trabajar». León fue empujado hacia la puerta mientras veía cómo conectaban nuevos sueros a su hijo, cómo le inyectaban calmantes, cómo revisaban frenéticamente los monitores. Amalia llegó corriendo desde la sala de espera donde había estado rezando. «¿Qué pasó?» «No lo sé», dijo León con voz quebrada. «Estaba bien, estaba mejorando. No entiendo qué pasó». Pasaron 2 horas antes de que el doctor Méndez saliera. Su rostro era el de alguien que acababa de perder una batalla. La infección ha regresado, más agresiva que antes. El cuerpo de Nicolás ya no tiene fuerzas para resistir. Sus órganos están comenzando a fallar de nuevo. Hizo una pausa dolorosa. «Señor Arizmendi, tengo que ser honesto con usted. Esta vez no creo que haya vuelta atrás. Los próximos días serán cruciales, pero debe prepararse para lo peor». León sintió que el mundo se partía en dos. «¿Me está diciendo que mi hijo se va a morir?» «Estoy diciendo que hemos hecho todo lo humanamente posible. Lo lamento». El doctor se alejó, dejando a León destruido en el pasillo. Cayó de rodillas, incapaz de mantenerse en pie. Amalia se arrodilló junto a él, abrazándolo mientras él sollozaba como un niño. «No puede ser», repetía una y otra vez. «No puede ser. Estaba mejorando. Íbamos a ir al jardín. Íbamos a recuperar el tiempo perdido. No puede terminar así». «Señor Arizmendi», dijo Amalia con lágrimas en los ojos, «tiene que ser fuerte. Nicolás necesita verlo fuerte». «¿Cómo voy a ser fuerte cuando mi hijo se está muriendo? ¿Cómo voy a entrar ahí y fingir que todo va a estar bien cuando sé que no es verdad?» Amalia lo tomó del rostro y lo obligó a mirarla. «Porque él lo necesita. Porque en estos últimos días ustedes se han dado más amor que en 8 años. Porque si estos son sus últimos momentos, no puede dejar que sean momentos de desesperación. Tiene que darle paz. Tiene que dejarle saber que su vida valió la pena». León se limpió las lágrimas con las manos temblorosas. Sabía que Amalia tenía razón. Respiró hondo, se puso de pie y entró a la habitación. Nicolás estaba despierto, sedado, pero consciente. Su rostro estaba pálido, sus labios secos, su respiración entrecortada. Pero cuando vio a su padre, intentó sonreír. «Papá», susurró con voz débil. León se sentó junto a él y tomó su mano con delicadeza. «Estoy aquí, hijo». «Duele mucho». «Lo sé, mi amor, lo sé». Nicolás cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas para hablar. «Papá, ¿me estoy muriendo?» La pregunta atravesó el corazón de León como una lanza. Quiso mentir, quiso decirle que todo estaría bien, que pronto saldrían de allí, pero no podía, no después de todo lo que habían vivido. Su hijo merecía la verdad. «Los doctores dicen que estás muy enfermo, hijo, que tu cuerpo está muy cansado». Nicolás abrió los ojos y miró a su padre. «Tengo miedo». León se inclinó y besó su frente. «Yo también tengo miedo, pero quiero que sepas algo. Estos últimos días contigo han sido los más importantes de mi vida. Me enseñaste a amar de nuevo. Me enseñaste que el tiempo no se mide en años, sino en momentos, y cada momento contigo ha valido la pena. ¿De verdad? De verdad, hijo, eres lo mejor que me ha pasado, y si pudiera cambiar mi vida por la tuya, lo haría sin pensarlo». Nicolás apretó la mano de su padre con la poca fuerza que le quedaba. «No quiero dejarte solo, papá». León no pudo contener más las lágrimas. «Tú nunca me vas a dejar solo. Vas a estar siempre en mi corazón. Cada vez que vea el jardín, te voy a ver corriendo entre las flores.
Cada vez que mire el cielo, voy a pensar en ti. Vas a vivir en cada respiración que tome. Prométeme algo, dijo Nicolás con voz cada vez más débil. Lo que sea. Prométeme que vas a ser feliz, que no vas a volver a encerrarte, que vas a vivir por los dos. León sollozó sin control. Te lo prometo, hijo, te lo prometo. Nicolás sonrió débilmente. Te quiero, papá, y yo te quiero a ti, más que a nada en este mundo. El niño cerró los ojos, agotado. León se quedó allí, sosteniendo su mano, rezando a un Dios que parecía no escuchar. Amalia entró silenciosamente y se paró al otro lado de la cama. Tomó la otra mano de Nicolás y comenzó a rezar en voz baja. León la escuchaba, aferrándose a cada palabra como si fueran cuerdas que lo mantenían atado a la esperanza. Pero entonces Amalia dejó de rezar. Se levantó de golpe y miró a León con determinación. «No», dijo con voz firme, «no voy a aceptar esto». León la miró confundido. ¿Qué? Su hijo no va a morir, no así, no cuando finalmente encontró razones para vivir. Amalia caminó hacia León y lo tomó de los hombros. Usted va a entrar a esa habitación y le va a hablar, no como alguien que se despide, como alguien que lucha. Va a recordarle todo lo que tienen pendiente, va a darle razones para que su corazón siga latiendo, porque los doctores pueden rendirse, pero nosotros no. León la miró a los ojos y vio algo que había perdido. Fe absoluta, fe inquebrantable, fe que movía montañas. Se puso de pie, entró de nuevo a la habitación y se inclinó sobre su hijo. Nicolás, escúchame, vas a salir de esta. ¿Me oyes? Vas a salir porque tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos que ir al jardín, a la playa, al parque. Tienes que conocer el mundo. Tienes que vivir. Y yo voy a estar contigo en cada paso. No te rindas, hijo. Por favor, no te rindas. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Los monitores que habían estado pitando erráticamente comenzaron a estabilizarse. La respiración de Nicolás se calmó. Y contra todo pronóstico, el niño abrió los ojos y miró a su padre con una claridad que no había tenido en horas. «No me voy a rendir, papá», susurró. «Todavía no». Los siguientes 3 días fueron una batalla constante entre la vida y la muerte. Nicolás oscilaba entre momentos de lucidez y episodios de dolor intenso, pero algo había cambiado en él. Cada vez que el dolor lo atacaba, cerraba los ojos y repetía las palabras de su padre: «No me voy a rendir, todavía no». León no se separó de su lado ni un segundo. Dormía sentado, comía lo que Amalia le llevaba sin siquiera saborearlo, y dedicaba cada momento despierto a hablarle a su hijo. Le contaba historias, le describía lugares que visitarían juntos, le hacía promesas de un futuro que ambos sabían era incierto pero necesario. El 4.º día, el doctor Méndez entró con el equipo médico para hacer la revisión matutina. Revisaron los monitores, tomaron muestras de sangre, hicieron análisis. Cuando terminaron, el doctor pidió hablar con León en privado. «Señor Arizmendi, no sé cómo explicar esto». León sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué pasa?» Los análisis muestran que la infección está retrocediendo de nuevo, no rápidamente, pero está retrocediendo. Los órganos de Nicolás están comenzando a recuperarse. Su sistema inmunológico está peleando con una fuerza que no habíamos visto antes. León no podía creerlo. «Está diciendo que...» «Estoy diciendo que su hijo está respondiendo. No puedo garantizarle nada, pero esto es extraordinario. En 30 años de medicina, nunca había visto algo así». León entró corriendo a la habitación donde Nicolás descansaba. El niño abrió los ojos al sentir a su padre cerca. «¿Qué pasó, papá? Te ves feliz». León rió entre lágrimas. «El doctor dice que estás mejorando, hijo, que tu cuerpo está luchando y está ganando». Nicolás sonrió débilmente. «Te dije que no me iba a rendir». Durante las siguientes 2 semanas, el progreso fue lento, pero constante. Nicolás comenzó a comer más. Las náuseas disminuyeron. El color regresó a sus mejillas.
Podía sentarse en la cama sin ayuda, sostener conversaciones más largas, incluso hacer algunos dibujos. Un día, mientras León le leía un cuento, Nicolás lo interrumpió. «Papá, ¿crees que mamá me está ayudando desde el cielo?» León cerró el libro y miró a su hijo. «Estoy seguro de que sí. Tu mamá te ama tanto como yo, y sé que está cuidándote desde donde esté. Soñé con ella anoche», dijo Nicolás con los ojos brillantes. «Me dijo que todavía no era mi momento, que tenía muchas cosas por hacer aquí». León abrazó a su hijo, sintiendo una paz que no había sentido en meses. «Entonces vamos a hacer todas esas cosas juntos». 3 semanas después del peor episodio, el doctor Méndez dio una noticia que nadie esperaba. «Señor Arismendi, creo que Nicolás puede irse a casa». León no podía creerlo. «¿A casa? ¿Está seguro? Necesitará cuidados constantes, terapia, medicamentos, pero sí, puede continuar su recuperación en casa. Su cuerpo ha respondido de una manera que desafía toda lógica médica. Algunos de mis colegas quieren documentar este caso. Es un milagro». El día que Nicolás salió del hospital, toda la mansión Arismendi se preparó para recibirlo. La señora Domitila, que había sido tan dura con Amalia al principio, ahora trabajaba junto a ella decorando la casa con flores y globos. Las enfermeras privadas fueron contratadas para cuidar al niño, pero esta vez León dejó claro: Amalia sería parte fundamental del equipo. Cuando la camioneta llegó a la mansión, Nicolás miró por la ventana con ojos llenos de emoción. Había pasado casi 2 meses en el hospital. Ver su casa de nuevo era como regresar de un viaje largo y doloroso. León lo cargó con cuidado y lo llevó hasta su habitación. Pero antes de subir las escaleras, Nicolás pidió algo. «Papá, ¿podemos ir al jardín primero?» León miró a Amalia, quien asintió con una sonrisa. Cambiaron de dirección y salieron por la puerta trasera hacia el jardín. Era una tarde soleada. Las flores estaban en plena floración. Los árboles se mecían suavemente con el viento. León dejó a Nicolás sentado en una silla del jardín. El niño cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el sol en su rostro, el olor de las flores, el sonido de los pájaros. Lágrimas rodaron por sus mejillas. «¿Estás bien, hijo?», preguntó León preocupado. «Estoy más que bien, papá. Pensé que nunca volvería a ver esto. Pensé que moriría sin volver a sentir el sol». León se arrodilló frente a él. «Pero estás aquí. Lo lograste». Nicolás abrió los ojos y miró a su padre. «Lo logramos, papá. Tú, yo y Amalia, juntos». Amalia se acercó y puso una mano en el hombro del niño. «Y vamos a seguir juntos. Cada día va a ser mejor que el anterior». Los siguientes días trajeron una transformación completa. Nicolás comenzó la terapia física para recuperar la fuerza en sus piernas. Al principio solo podía dar 2 o 3 pasos con ayuda, pero cada día lograba un poco más. León estaba presente en cada sesión, animándolo, aplaudiendo cada pequeño logro. La mansión, que antes era un lugar sombrío y silencioso, ahora estaba llena de vida. Se escuchaban risas, conversaciones, música. León había reducido drásticamente su carga de trabajo para estar con su hijo. Desayunaban juntos, almorzaban juntos, pasaban las tardes en el jardín. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Nicolás miró a su padre. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, hijo. ¿Por qué tardaste tanto en quererme?» La pregunta golpeó a León como un puñetazo. Respiró hondo antes de responder. «No es que no te quisiera, Nicolás. Es que tenía miedo. Miedo de amarte y perderte como perdí a tu mamá. Pero ese miedo casi me hace perder lo más importante, estos momentos contigo, y eso fue el error más grande de mi vida». Nicolás asintió entendiendo. «Pero ahora estás aquí, y nunca me voy a ir, te lo prometo». 1 mes después de salir del hospital, Nicolás logró algo que nadie creyó posible. Se levantó de su silla, caminó sin ayuda hasta el centro del jardín y comenzó a correr. No era una carrera rápida, sus piernas aún eran débiles, pero era una carrera, era vida en movimiento.
León y Amalia lo observaban desde la terraza, llorando de emoción. El doctor Méndez, que había venido para una revisión de rutina, estaba junto a ellos con expresión de asombro absoluto. «Esto no debería ser posible», murmuró. «Según todos los pronósticos, ese niño debería estar muerto». «Pero no lo está», dijo León con voz llena de gratitud. «Está vivo, está corriendo, está viviendo». Nicolás corrió hasta donde estaban ellos, sin aliento pero sonriendo de oreja a oreja. «Papá, lo hice, corrí». León lo abrazó con fuerza. «Sí lo hiciste, campeón, estoy tan orgulloso de ti». Esa noche, la familia cenó junta en el comedor. Por primera vez, Amalia no comió en la cocina con el resto del personal. León insistió en que se sentara con ellos en la mesa, porque ella ya no era solo una empleada. Era parte de la familia. Era el ángel que había salvado a su hijo cuando nadie más podía. 6 meses después, la mansión Arismendi era irreconocible. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque el alma de ese lugar se había transformado por completo. Las paredes que antes guardaban silencios ahora resonaban con conversaciones, risas y vida. Nicolás había ganado peso. Su rostro tenía color, sus ojos brillaban con una luz que nadie había visto antes. Seguía con tratamiento, pero los médicos hablaban ahora de remisión completa. El doctor Méndez visitaba cada mes para revisiones y cada vez salía de la mansión negando con la cabeza, incapaz de explicar lo que la ciencia no podía entender. «Es el caso más extraordinario de mi carrera», le dijo a León en la última visita. «Nicolás no solo sobrevivió, está prosperando. Su sistema inmunológico se ha fortalecido de una manera que contradice todo lo que sabemos sobre su enfermedad». León simplemente sonrió. «Algunos milagros no necesitan explicación, doctor. Solo necesitan ser agradecidos». Esa mañana de sábado, León entró a la habitación de Nicolás y lo encontró dibujando en su cuaderno. El niño había llenado páginas y páginas con dibujos de su familia, del jardín, de momentos felices. «Buenos días, campeón. ¿Listo para el día de hoy?» Nicolás levantó la mirada con emoción. «¿De verdad vamos a ir?» «Por supuesto. Te lo prometí, ¿recuerdas? Hoy vamos a la playa». Era la primera vez que Nicolás saldría de la mansión para algo más que citas médicas. León había planeado todo cuidadosamente. Una casa en la playa, equipo médico de respaldo, pero sobre todo, un día completo de libertad y felicidad. Amalia preparó todo lo necesario: protector solar, sombreros, toallas, una hielera con refrigerios. Se había convertido en mucho más que una empleada. Era la tía que Nicolás nunca tuvo, la figura materna que llenaba el vacío dejado por Elvira. El viaje a la costa duró 3 horas. Nicolás pasó todo el trayecto con la cara pegada a la ventana, maravillándose con cada paisaje, cada pueblo, cada detalle del mundo que había estado a punto de perder. Cuando finalmente llegaron y Nicolás vio el océano por primera vez, se quedó sin palabras. Las olas rompían en la orilla, la brisa traía olor a sal, las gaviotas volaban sobre el agua cristalina. «Es más hermoso de lo que imaginé», susurró con lágrimas en los ojos. León lo cargó y caminó con él hasta la orilla. Cuando las olas tocaron los pies de Nicolás, el niño rió con una alegría tan pura que León sintió que el corazón se le llenaba hasta desbordarse. Pasaron el día construyendo castillos de arena, caminando por la playa, buscando conchas. Nicolás se cansaba rápido, pero no se quejaba. Cada momento era un regalo que no estaba dispuesto a desperdiciar. Por la tarde, mientras descansaban bajo una sombrilla, Nicolás miró a su padre con seriedad. «Papá, ¿puedo decirte algo importante?» «Claro, hijo. Cuando estaba en el hospital, en los momentos más feos, yo rezaba. Le pedía a Dios que me dejara vivir, pero no por mí, sino porque finalmente había encontrado a mi papá y no quería perderlo tan pronto». León sintió que la garganta se le cerraba.
Yo también recé, hijo, le pedí a Dios que te salvara y que me diera la oportunidad de ser el padre que siempre debí ser. Y lo eres, dijo Nicolás abrazándolo, eres el mejor papá del mundo. Esa noche, de regreso en la mansión, León reunió a todo el personal en la sala principal. Algo inusual, porque nunca había hecho algo así. Quiero que todos sepan algo, comenzó con voz firme. Esta casa estuvo a punto de perder a la persona más importante que hay en ella. Y casi sucede porque yo era un cobarde que se escondía detrás del trabajo y el miedo. Pero gracias a alguien que tuvo el valor de decirme la verdad, mi hijo está vivo y mi vida tiene sentido de nuevo. Miró a Amalia, que estaba de pie junto a Domitila. Amalia Rentería, usted llegó a esta casa como empleada, pero se convirtió en parte de esta familia. Sin su fe, sin su amor, sin su valentía de enfrentarme cuando nadie más lo hacía, mi hijo no estaría aquí. Por eso quiero ofrecerle algo. Amalia lo miró sorprendida. Señor Arismendi, quiero que sea la madrina oficial de Nicolás. Quiero que sepa que siempre tendrá un lugar en esta casa, no como empleada, sino como familia. Y quiero que supervise una fundación que voy a crear en nombre de mi esposa Elvira y en honor a todo lo que ha pasado. Una fundación que ayudará a niños enfermos y a sus familias. Porque aprendí que el dinero no sirve de nada si no se usa para dar esperanza a quienes más lo necesitan. Amalia no pudo contener las lágrimas. Señor Arismendi, yo no sé qué decir. Di que sí. Intervino Nicolás desde las escaleras donde había estado escuchando. Por favor, Amalia, quiero que seas parte de mi familia para siempre. Amalia corrió hacia el niño y lo abrazó. Por supuesto que sí. Nada me haría más feliz. Los meses siguientes trajeron más cambios. León transformó por completo su vida. Redujo su jornada laboral a la mitad. Delegó responsabilidades. Aprendió a decir no a compromisos que lo alejaban de su hijo. Desayunaba con Nicolás todos los días. Lo ayudaba con sus terapias. Lo acompañaba a sus clases de pintura. Iba con él al parque. La Fundación Elvira Arismendi abrió sus puertas 6 meses después. Ofrecía apoyo médico, emocional y financiero a familias con niños enfermos. Amalia fue nombrada directora y su primera acción fue contratar psicólogos especializados en ayudar a padres a no cometer los mismos errores que León había cometido, alejarse por miedo. Un año después del día en que los médicos dijeron que Nicolás tenía 3 meses de vida, la familia organizó una celebración en el jardín de la mansión. No era un cumpleaños, era algo más importante, era el aniversario de una segunda oportunidad. Nicolás, ahora con 9 años, estaba lleno de vida. Corría, jugaba, estudiaba, soñaba. Todavía tomaba medicamentos, todavía tenía chequeos regulares, pero los doctores hablaban de un futuro que antes parecía imposible. Esa tarde, mientras todos celebraban, León se paró frente a los invitados y pidió silencio. Hace un año, yo era un hombre rico pero vacío. Tenía dinero, poder, éxito, pero había perdido lo único que realmente importa, el amor. Casi perdí a mi hijo no por su enfermedad, sino por mi cobardía. Pero Dios, la vida o el destino me dieron una segunda oportunidad. Y esa oportunidad llegó en la forma de una mujer humilde que me enseñó que los milagros no siempre vienen de la medicina. A veces vienen del corazón. Miró a Amalia con gratitud. Y también llegó en la forma de un niño valiente que me enseñó que nunca es tarde para amar, para luchar, para vivir. Nicolás corrió hacia su padre y lo abrazó. León lo levantó en brazos y lo sostuvo como debió haberlo sostenido desde el principio. Gracias, hijo, susurró, por no rendirte, por darme la oportunidad de ser tu papá, por enseñarme que el amor es más fuerte que el miedo. Nicolás sonrió. Gracias a ti, papá, por finalmente verme. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, la familia Arismendi se abrazaba rodeada de amigos, flores y esperanza. No sabían qué les depararía el futuro. La enfermedad de Nicolás aún era una sombra que acechaba,
pero ya no los paralizaba, porque habían aprendido la lección más importante de todas, que la vida no se mide en cantidad de días, sino en calidad de momentos, y que el amor verdadero puede hacer milagros donde la medicina no llega. Que una familia no se define por la sangre, sino por quienes están dispuestos a luchar junto a ti, y que nunca, jamás es tarde para empezar a vivir de verdad.